tiempo y que se cumple el propósito que tú tienes con nosotros, que esta palabra haya cabida en nuestros corazones y que podamos tener un oído audible a tu palabra y ser bendecidos a través de tu palabra. Glorifica tu nombre, Señor, en medio nuestro, en todo aquel que escucha en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos, en esta hora. Dios ha puesto, hermanos, en esta noche una palabra en mi vida, en mi corazón. No sé cuánto tiempo voy a predicar, ni siquiera sé cómo voy a acabar, ya que, bueno, ahí abandoné mi libreta, ya que vino una palabra a mi vida, hermanos, ya que he estado buscando, ¿verdad? Y a la verdad que el Señor no me había dado nada. Sabe que un estudio bíblico pues siempre cae bien, es de gran bendición. La palabra del Señor siempre llega a tiempo en el estudio, pero en el trato que Dios me dio, hermanos, yo en mi testimonio hace mucho tiempo no recordaba cómo Dios me trajo a sus caminos. Yo fui liberado, ¿verdad?, del poder de Satanás. Hubo una liberación cuando el Señor vino a mi corazón. Me perdonó y desde ese día le sirvo. Hace ya muchos años. Y han pasado muchas cosas en mi vida. Pero su Espíritu Santo, hermano, es real. Yo fui cambiado porque tuve un encuentro personal con el Señor, con su Espíritu Santo. Yo leí la Escritura, la verdad son las Escrituras. Dios nos habla a través de las Escrituras, nos habla por su palabra. Dios es la palabra, Jesús es la palabra. Pero Dios también usa su Espíritu Santo para convencernos que somos pecadores y que vivimos en un gran peligro sin Cristo. Hace mucho tiempo no recordaba, pero el Señor me trajo, ¿verdad?, una palabra porque le voy a traer una amonestación, una palabra a su alma, a su vida, de parte de Dios, que no lo vi en la televisión, no lo vi en las redes sociales, no me lo contó nadie más, sino que Dios lo puso en mi corazón. Dios habló a mi vida. Y quisiera que en esta tarde, al tocar estas escrituras, pueda encajar en su vida. Yo sé que Dios habla, Él sigue hablando a nuestros corazones cuando leemos la Biblia. No pretendo decirle que soy profeta, nunca lo he dicho, nunca lo he sido, pero sí creo que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que Dios se mueve en medio nuestro y sabe el futuro, conoce el pasado, sabe el presente y también sabe el futuro de nosotros. Y Dios es un Dios de propósito, es un Dios que no se equivoca. Dios es un Dios santo, hermano, que no tira las cosas a la deriva como a veces hacemos nosotros, sino que Él quiere que cada uno de nosotros podamos vivir su voluntad y ser bendecidos y cumplir su propósito en esta tierra. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, ya les he contado parte de mi testimonio, pero yo recuerdo, yo trabajaba en una planta. Cuando yo me convertí al Señor, yo estaba a cargo de algunas personas en una maderería, y yo las hostigaba y ellos me hostigaban. Yo no era una blanca paloma, la verdad. Especialmente había un hombre que siempre peleaba yo con él, un hombre un poquito mayor que yo tenía 24, 25 años. Y recuerdo que esa era una pelea todo el tiempo,
Porque cuando uno no tiene al Señor, uno siempre quiere ser mayor, uno siempre quiere ser visto, uno siempre quiere ganar en todo, no importa que los demás batallen o sufran. Pero yo me di cuenta, hermano, que Dios me había cambiado. Después de haber sido tocado por el Señor en una tarde, recuerdo que el día siguiente fui a mi trabajo, pero yo ya era otra persona. Mis convicciones habían cambiado, mis palabras habían cambiado, mis pensamientos habían cambiado. Y yo ya había oído la Biblia, ya había leído el Nuevo Testamento, no lo había comprendido, pero mi esposa ya había recibido al Señor. Pero cuando llegué al trabajo, me di cuenta que aquello era un caos. Ellos no entendían qué había pasado en mi vida, pero empezaron a burlarse de mí, a reírse de mí y a seguir peleando. Pero recuerdo que cuando miraba aquello, o sea, algo había pasado en mi corazón. Entonces uno de ellos, con el que más peleaba, él casi no hablaba, le decíamos el loco. A él le daban ataques epilépticos y a la verdad sí estaba loco. Tomaba medicina para algo, no sé. Y como no comprendíamos, no teníamos ninguna clase de misericordia, pues más lo acosábamos. Recuerdo que cuando empecé a hablarles de Cristo, al siguiente día empecé a hablar de Cristo, y el siguiente día el Señor me dio una persona y empecé a ir a la iglesia. Y otro de mis mejores amigos, y después empezamos a ir a la iglesia, iban conmigo a la iglesia. Pero ese grupo de muchachos que yo les arrimaba y les quitaba madera, uno de ellos me recuerdo que me llegó a escupir. Pero fue tanta la influencia del Espíritu Santo en mi vida, hermanos, que a mí se me salían las lágrimas y yo siempre sentía la presencia de Dios como la siento el día de hoy. Aun cuando iba, cuando venía, cuando trabajaba, hermano, yo siempre sentía la presencia de Dios cuando leía mi Biblia, cuando oraba. Siempre me gustaba estar en las reuniones de oración, me gustaba predicar el evangelio, me gustaba ir. Cuando toda la gente andaba, hermano, jugando, haciendo otras cosas, a mí siempre me gustaba predicar el evangelio. Me gustaba irme con el pastor, me gustaba irme con los líderes, me gustaba, hermano, estar en esos lugares donde se hablaba de Dios, donde había manifestaciones del Espíritu Santo. Me gustaba meterme en aquellos cuartos donde yo sabía que había hombres de Dios que buscaban la presencia de Dios, hermano, y salían llenos de la presencia del Señor, con un semblante diferente, y tenían un gran testimonio. Yo los veía predicando y anhelaba sus vidas. Yo miraba cómo ellos vivían. Yo recuerdo que uno de esos días por la mañana, ese hombre me escupió, se burlaba de mí. Y al otro día, ese día por la tarde, le digo a mi esposa, le digo, la verdad no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar, no aguanto ya, no sé qué va a pasar, porque yo sé que Dios está actuando en mí, pero no sé, algo está pasando. O sea, ya no le puedo decir nada. Yo manejaba una máquina y ellos me atravesaban madera y yo me tenía que bajar. Y antes de ser yo cristiano, hermano, yo les hacía muchas travesuras. Y pues había mucho rencor. Pero ese día mi esposa me dice, pues vamos a orar a Dios, porque si Dios empezó a hacer algo contigo, Dios te va a ayudar, Dios no te va a dejar, Dios no te va a soltar. Y cuando uno le cree a Dios, hermano, para el que cree todo es posible. Cuando uno cree en la escritura, cuando uno lee un verso de la Biblia, esa escritura vive en uno y uno vive en esa escritura y estás listo para lo que sea. Porque Dios te capacita. Yo me levantaba temprano, hermano, y siempre leía el Salmo 5. Siempre leía el Salmo 5 por la mañana, siempre. ¿Verdad? Ese salmo que habla acerca de levantarse temprano. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que ama la maldad. El malo no habitará junto a ti. Aborreces a los insensatos. Y aquel versículo decía, mas yo por la abundancia de tu misericordia habitaré confiado, habitaré en tu casa.
El otro día que oramos por la mañana, aquel hombre igual de la misma manera, y antes del break de las 9 de la mañana vino el encargado que estaba sobre todos nosotros y lo llamó y delante de mí le dijo: oh, para esto yo no lo llevé a la oficina, pero yo lo podía llevar, yo lo podía acusar. Pero mi esposa me recomendó no, porque pues ella sabía más que yo, y ¿verdad? Ella me leía la escritura y me dice: no, no es buena, no es bueno pelear, no es bueno discutir, no es bueno acusar a nadie. Espera en el Señor, orar a Dios. ¿Sí? Y el Señor me traía esto, hermano, porque muchas de las veces como cristianos pasamos muchas cosas, pasamos vivencias y no permitimos que el Espíritu de Dios obre y que Él tome el control y que Él sea glorificado en nuestras vidas para nuestra madurez, nuestro crecimiento, y que la gente pueda ser impactada por el poder de Dios. Recuerdo que viene aquel hombre y le dice: mira, quiero que te vayas, ya no te necesito. Pero cuando lo destituyó y se fue, hermano, yo no me sentí como antes, sino que me dio tristeza, porque era un hombre que nadie lo ocupaba. Él estaba allí porque sus familiares lo ayudaban, porque a él le pegaban una enfermedad y se desmayaba. Entonces yo ahí empecé a notar que el Señor empezó a hacer algo en mi vida, porque cuando uno viene a Cristo, hermano, uno empieza a cambiar. Empieza a cambiar de adentro hacia afuera. Los pensamientos empiezan a cambiar, las actitudes, el carácter, las palabras, los deseos, los lugares a uno donde ir, aún la manera de uno de vestirse, todo cambia. Todo va cambiando, porque la palabra y el Espíritu de Dios lo va cambiando a uno. A mí nadie me dijo qué hiciera, qué no hiciera, pero siempre me gustaba ver los buenos ejemplos de los hermanos, ver los buenos ejemplos de los hombres que amaban a Dios, que tenían buen testimonio, que amaban a sus esposas, que se miraba que amaban a sus hijos, que se esforzaban. Ahora, después de esto, recuerdo que él se fue, lo despidieron, pero sus familiares buscaron la manera cómo traerlo, explicaron y lo volvieron a traer. Y yo me sentí bien, porque Dios va cambiando a la persona. Y yo nunca le había hablado de Cristo a él. A los demás amigos les había hablado de Cristo, pero a él no. Entonces un día estábamos trabajando cerca, casi juntos, y estábamos clavando algunas ruedas de esas donde enredan el cable, y eso es lo que se hacía en esa compañía. Y él estaba clavando y estábamos por un lado, y cuando estábamos ahí, de repente vi que se cayó y azotó y cayó hasta abajo, y vi que empezó a tirar sangre. Y ahí me di cuenta, hermano, que Dios me había cambiado, porque fui por él, lo levanté, lo traje, hicimos todo, ¿verdad?, lo que se tenía que hacer. Y ya después, cuando se recuperó, yo estuve ahí y se acercó y se dio cuenta que algo había pasado en mi vida. Ahora, ¿a qué viene todo esto? ¿Por qué le cuento esto? ¿Sabe de que lo que leímos acerca del profeta Ezequiel, verdad? Están cautivos en el exilio, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y este pueblo, verdad, ya se sentía que estaba perdido. Pues habla acerca de los huesos secos. Hemos leído, hemos enseñado, nos han enseñado acerca de estas escrituras, de los huesos secos. Ahí en este verso 1 del 37 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. O sea, la importancia cuando es la mano de Dios.
La mano de Dios, hermano, en todo lo que hacemos, en el mover de Dios. Ahí estuvo la mano de Dios. Dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Esta profecía se cumplió en el tiempo de Esdras, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, cuando aquel rey Ciro, ¿verdad?, permitió que que regresasen a Jerusalén. Pero se cumplirá al final de los tiempos. Pero en esta noche, ¿verdad?, cuando el Señor trae a mi corazón, a mi mente la necesidad, y me muestra, hermano, la necesidad que hay en la vida de hombres y mujeres que aman a Dios, en la vida de creyentes que aman al Señor, de matrimonios que aman a Dios, de jóvenes que aman a Dios, de personas que dentro de sí aman a Dios, pero hay un sistema, hay algo que está cayendo, hermano, en este tiempo, en los hogares, en las ciudades, en el gobierno. Porque Satanás está trabajando arduamente para confundir, para cegar, para que el cristiano no ore, para que no lea la Biblia, para que no humille su rostro, para que no se quebrante delante de Dios, para que no dependa de preguntarle a Dios si va o no va, si lo hace o no lo hace, para buscar la opinión de Dios, para caminar el camino de Dios. El Señor me mostraba, hermano, una gran cantidad de hombres piadosos, de hombres, de siervos, de siervas, de hombres que aman a Dios, pero poco a poco se han ido secando. Poco a poco sus vidas se han ido secando. Hombres que pregonaban con poder, con fuerza del Espíritu Santo, que se podían levantar y en sus rodillas pararse firmes delante de la presencia de Dios y hacerle frente al maligno, hacerle frente a los problemas, hacerle frente a las dificultades. Poder depender de lo que Dios les da y no buscar las algarrobas de este mundo. Un gran grupo de jóvenes, hermano, que en su interior aman a Dios, que saben, que conocen, que han sido tocados por Dios, que han sido bendecidos, que han sido protegidos, que muchas de las veces, hermano, ahí en sus penumbras claman y claman y claman, y hay como una nube que está cayendo, como una lluvia de arena negra que le está cayendo por encima, y ahí están gimiendo y sus huesos se están secando. Una niñez que se les ha privado de la leche de Dios, de la palabra espiritual que se empieza a dar en el hogar familiar, donde la mamá le cantaba los cantos de alabanza, donde le enseñaba al Cristo resucitado y su palabra aún a su temprana edad. Niños que han sido destetados de la palabra desde muy temprana edad y hoy sus pequeños huesos se están secando. Una niñez que está siendo entretenida por el diablo, una niñez que está siendo entretenida por hombres malos y perversos, y sus padres les consienten, le dan permiso, y muchos de ellos los vi ofreciendo sus firmas, consintiendo firmas en algunos papeles para que sus hijos fueran atendidos por alguien más, para que alguien más les instruya, les enseñe, los guíe, los pastoree, y sus huesos se seguían secando. Jóvenes que aman a Dios, mujercitas que aman a Dios, que en un tiempo fueron tocados y tocadas por el Señor, pero que sus huesos se han ido secando, porque ha venido sobre ellos una gran vergüenza del diablo, una vergüenza que es una mentira. Pues hay una gran bendición para sus vidas. Dije, Señor, pero ¿será un pueblo en pecado, un pueblo que ama el pecado? No, este es mi pueblo, este es mi escogido, este es mi pueblo que gime. Hay muchos que están, hermanos, sucumbiendo, y allí dentro del pecado están llorando, están sufriendo, saben que no están bien, pero siguen ese camino, siguen el camino de Balaam.
Siguen por un camino no bueno, por un camino que yo no les marqué, dice el Señor, por un camino que yo no los estimulé a andar por él, por un camino que su propia concupiscencia les guía, les entretiene, para que no busquen mi rostro y me pregunten, porque no les gusta mi respuesta, no les gusta mi encomienda. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Esa es una pregunta, hermano, que ¿será que Dios no sabe si vivirán o no vivirán? El profeta le dice: Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Es duro, hermanos, cuando el hombre ya no depende de Dios. Dice que este pueblo fue cautivo, estaba en el exilio, y sus huesos se fueron secando, se fueron secando. Y dice que había muchos por montones. Y sabe una cosa, hay grandes multitudes que se juntan por montones, pero solamente son huesos secos. Se juntan y hacen grandes proyectos, grandes actividades, grandes cosas con gran elocuencia, pero siguen siendo huesos secos sin vida, porque es necesario el Espíritu de Dios. Es necesario el Espíritu de Dios. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. La palabra de Dios es la que nos puede sanar. La palabra de Dios es la que puede parar el divorcio, es la que puede hacer que perdonemos, es la que puede hacer que pasemos por alto las ofensas, es lo que puede hacer que tengamos un corazón lleno de compasión y de misericordia para con el perdido. La palabra del Señor es la única que nos puede levantar de la pereza espiritual. La palabra de Dios es la que puede limpiar nuestros ojos, alabados el Señor, y lavarlos con corilio para mirar las obras y sus grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que Él tiene preparado para nosotros como la iglesia, como su novia, como su esposa. Me dijo entonces: profetiza. Profetiza la palabra. Huesos secos, hermano, que ya no podían levantar sus manos, ya no podían alabar, ya no podían llorar delante de la presencia de Dios, porque Satanás ha traído cierta vergüenza y muchos están enfermos. Satanás ha buscado un asidero. Fíjese bien esa palabra, me la dio el Señor. Ha buscado un asidero, un escondite, un lugar donde meterse, donde trabajar dentro. Ya no está afuera, está dentro de ahí mismo. Por eso, hermano, la oración se va secando en uno. No que la oración no tenga efecto, sino que ya no hay aliento de orar. Ya no hay aliento de buscar la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nos preguntamos cuánto tiempo sacamos para predicarle un alma? No hay fuerzas, porque un hueso seco no tiene fuerzas. Satanás da muchas fuerzas, hermano, para este mundo, para amontonar en este mundo, para comprar en este mundo, para llenarnos de vanidad en este mundo. Satanás da muchas ideas para adornar este cuerpo que se lo comerán los gusanos, para exhibir este cuerpo, para mostrar este cuerpo, para mostrar las ganancias, para mostrar la vanidad alrededor de nuestra casa, dentro de nuestra casa, y todas esas cosas. Él llena de sabiduría a la gente y le da en mucho en abundancia, pero el espíritu gime.
El Espíritu pide, hermanos. Yo no sé si aquí habrá alguien, hermano, que siente esa necesidad de que usted en su corazón ama a Dios. Usted sabe que el Señor lo rescató. Usted sabe el plan de Dios para su vida, pero no tiene fuerzas, no tiene fuerzas. Hay algo que lo jala. Hay unos hilos invisibles que lo arrastran a donde no quiere ir. Pero déjeme decirle, gloria al nombre del Señor, que Jesucristo es la respuesta. La palabra del Señor en nuestras vidas, hermanos. Es la palabra del Señor. El Señor trajo a mi memoria, era que el hermano Joel estaba hablando acerca de todas esas cosas. El Señor trajo mucho más. Me confirmó el Señor a mi memoria, a mi vida. ¿Cuántas veces ha habido intervención del Espíritu Santo en mi vida? ¿Cuántas veces el Señor ha llegado tarde? ¿Cuántas veces he llegado tarde? Nunca, nunca, nunca. Tú siempre has llegado a tiempo. Y si algo no ha salido bien, ha sido porque yo no he hecho mi parte. ¿Cuánta necesidad hay, hermano, en el pueblo del Señor? ¿Cuánta necesidad hay en los siervos de Dios? Dice que había por montones. Montón de huesos secos. Dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Sí? He aquí, dice, yo hago entrar en ustedes el espíritu y otra vez van a vivir. En el capítulo 2 de Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso, el Señor la elogia, pero le dice: pero tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Has dejado aquel acercamiento cuando te acercabas a mí. Has dejado el primer amor. Y cuando se pierde el primer amor, hermano, los huesos se empiezan a secar. Si se fija que ahora cuando hay enfermedad, cuando hay otras cosas, uno piensa en la aseguranza luego, y no que sea mala, es importante, es bueno. Piensa en el mejor médico. Cuando hay dificultades y problemas, siempre uno busca cómo solucionarlas. Y por eso hay mucha sequedad. Hay mucha sequedad. No queremos sufrir por Cristo. No queremos sufrir por el Señor. Porque la gente se va a reír de nosotros, nuestra familia se va a reír de nosotros. Mire, los grandes logros, hermanos, se logran cuando le creemos a Dios y damos pasos de obediencia en la fe. Las cosas más poderosas y más milagrosas que hemos visto ha sido porque hemos tomado una decisión. Yo recuerdo cuando el primer año regresamos a México a predicar el evangelio, hermano. La mayoría nos dejó. Todos mis amigos nos abandonaron. Yo tenía muchos amigos, porque siempre les compraba su cerveza de botella y bien fría. Los llevaba donde quiera. Es más, y les daba el privilegio de andar conmigo. Porque así es en el mundo. Les daba el privilegio que anduvieran conmigo. Pero cuando llegó Cristo, Él me dio el privilegio de yo andar con Él. Alabado sea su nombre. ¿Sabe qué? Uno de ellos, el que era muy amigo mío, se convirtió y vino al Señor. Pero todos los demás se fueron. Mis hermanos se fueron. Mis hermanas, ya usted ve que ahora ya volvieron. Mi papá y mi mamá nos miraban solamente. Y mi papá nos miraba como diciendo: la puerta está allá abajo. Pero dice la Escritura: irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. La vida cristiana, hermano, es una bendición. ¿Sabe? Dios nos sigue hablando. Dios nos sigue buscando. En la iglesia no cambian a uno. En la iglesia el pastor no dice cómo vivas, qué hagas y qué no hagas.
El pastor solamente tiene que leer la Biblia y debe de dejar que el Espíritu Santo hable a su corazón para poder dar un consejo de parte de Dios para que el hombre y la mujer tome su decisión. Esa es una gran bendición, de que el Señor nos dio libertad para seguirlo, para servirle, para ser testigos, ¿verdad? Ser testigos en todo lugar. Dice en el verso 7: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Hermano, cuando la palabra de Dios se habla, va a haber un movimiento. Va a haber un movimiento. Cuando la palabra de Dios es profetizada sobre nuestra vida, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos, sobre nuestros vecinos, aún sobre los que no nos aman, esa palabra va a llevar efecto. Esa palabra va a cumplir un propósito. Dice: profetice pues. Qué importante es obedecer a Dios, hermano. Qué importante es decir la palabra. Qué importante es dar la palabra. Allá hay sanidad. No se me olvida nunca, y lo he dicho muchas veces. Había un hermano que estaba enfermo de mucho tiempo, no sabían qué tenía. Y en una ocasión, orando, ministrando al Señor, el Señor me dijo: dale la palabra. Dile: cuando tú empieces a predicar mi palabra, caminando, dando el evangelio, yo te voy a sanar. Y ahorita vaya a mirarlo, a ver cómo está. Porque su palabra es real, es viva, no muere nunca, permanece para siempre. Esta misma palabra que estamos hablando fue la misma palabra que se le dio a Abraham, la misma palabra que se le dio a Noé, la misma palabra que usó Nehemías, la misma que usó Esdras, la misma que se le dio a Esther, la misma palabra que se le dio a Ruth, la misma palabra poderosa, hermano, que Jesús habló, que sus apóstoles hablaron. Y esa palabra permanece para siempre. Y su Espíritu Santo se encarga de colocarla, de ponerla. Dice: hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Mire, hay matrimonios que nosotros mismos los damos que ya no sirven. ¿Por qué? Porque no queremos esforzarnos, hermano. Preferimos perderlos. Hay situaciones, hermano, en la familia que mejor permitimos que se pierdan para no orar y no clamar, no llorar, no gemir delante del Señor. Hay situaciones que se dan y por no hacerle frente, mejor se las dejamos a un juez de esta tierra. Se la dejamos que alguien, que algún impío nos reparta, que alguien que no tiene temor de Dios nos diga qué hacer y qué no hacer. Cuando el Señor dice: confía en mí, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, no te dejaré ni te desampararé, yo estaré contigo, aunque pases por el fuego no te vas a quemar, y aunque pases por las aguas no te van a negar, porque yo voy a estar contigo. La vida cristiana, hermanos, es una vida de fe. Yo recuerdo cuando les empecé a testificar, después de haberme convertido, aún a los cristianos que tenían años ya, yo les quería contar qué me había pasado, y ¿sabe qué? No tenían tiempo de oírme, porque los cristianos quieren oír de fútbol, quieren que les cuenten quién ganó, quieren que les diga dónde va a jugar su equipo después, pero no quieren que les hablen de Jesús, no quieren que les hablen acerca del sermón del monte. No quieren, hermano, que Jesús hable a sus corazones, porque Cristo tiene palabra de vida eterna. Una palabra, hermano, que siempre va a estar ahí. Recuerdo que en algunos de ellos lo que me dijeron: hermano, ojalá que te dure el gozo.
porque yo creo que no vas a durar. Así como andas, no vas a durar. Pero gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por su misericordia, hermanos, que Dios nos ayuda. Gracias a Dios que Dios tiene muchos hermanos que siempre nos dan una palabra para consolarnos. Gracias a Dios que Dios siempre tiene una iglesia para abrazarnos, siempre tiene una iglesia para exhortarnos, siempre tiene una iglesia, hermanos, para darnos una palabra de levantamiento. Siempre hay un refugio a donde ir, siempre hay un maestro que nos va a dar una palabra, siempre hay alguien, hermano, que nos va a exhortar sanamente en el Señor para nuestro bien, y vamos a ser curados. ¿Cuánta gente buena, hermanos, sus vidas están secas? ¿Cuánta gente que tiene muy buenas Biblias en la casa se está secando sus huesos? ¿Cuánta gente que tiene el Espíritu Santo se está secando? ¿Por qué? Porque no le da oportunidad. No estamos hablando de gente que está buscando por allá el baile, que está buscando por allá otras cosas, sino gente, hermano, el pueblo de Dios. Pues aquí dice, en el verso 12 dice: por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros. Pues ellos se sentían como muertos. Dice: ellos haré subir de vuestras sepulturas. Usted sabe que cuando no hay Espíritu Santo en la vida de un cristiano, es como si tuvieran un cajón de muerto, ya en una sepultura. Porque el Espíritu da vida a esos huesos secos. Dice: y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Qué importante es saber esto, que aunque estemos pasando por aflicciones, saber quién es Dios, saber el que hizo por nosotros, saber qué está haciendo por nosotros, y saber que Él puede seguir haciendo por nosotros. Cuando uno vive en sequedad, es importante que aprendamos eso, entender y ver y hablarle a la mente, al alma, a todo nuestro ser, decir: ¿sabes quién es Dios? ¿Sabes lo que hizo por mí? ¿Sabes lo que está haciendo por mí? ¿Y sabes lo que seguirá haciendo por mí? Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas. Por eso le decía al principio, cuando el Señor cambia, hermanos, cuando el Señor cambia a alguien, es Dios el que lo cambia. Porque mire, la gente a veces se quiere cambiar sola, y por uno mismo, nuestras propias obras, nuestras propias justicias son como un trapo de inmundicia delante de Dios, como una toalla sanitaria después de usarla. Así vienen siendo nuestras justicias. Eso lo puede leer usted en el profeta Isaías. Cuando uno se justifica a uno mismo. Pero cuando Dios rompe las cadenas, cuando Dios es el que libera, cuando Dios es el que abre, el hombre empieza a llevar frutos, empieza a madurar, aún en la angustia, aún en la enfermedad, aún en el quebrantamiento, aún en la agonía, aún en la muerte. Esperará en el Señor. Y dice: estos serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hacen prosperará. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo soy Jehová. Hablé y lo hice, dice Jehová. Sabe que vienen días terribles, hermanos, para estos hogares.
Vienen días de más nublado todavía. Pero por eso el Señor dice que abre los sepulcros y le da palabra a su pueblo. Yo te levanto de en medio de tu sepulcro, pueblo mío, y sabrás que yo soy Jehová. Mira, no sé, en esta noche, si estuviéramos hablando de otra cosa un poco chistosa, a lo mejor hasta aplaudiéramos, ¿verdad? Pero es algo serio. De hecho, si aplaudieran, ni siquiera cabrían los aplausos. Porque ¿quién va a aplaudir, verdad, con semejante exhortación? Sino más bien abrir el corazón al Señor. El hombre llorará, gemirá, porque cada día para este pueblo insolente será más difícil levantarse. Porque cada día, hermano, será más difícil. Cada día que pasa será más difícil. La cautividad se hará más real, será más real, será más real. Es una descendencia hacia abajo, descendiendo hacia abajo. Por eso el Señor me decía: el mismo Espíritu que te tocó y te libertó es el mismo que te hablo hoy, para que des palabra y adviertas y grites la palabra a mi pueblo, a los míos, a los que amo, a los que quiero que salgan de su sepulcro, a los que quiero que se levanten, que abran sus ojos, que vean la grandeza que he puesto en sus vidas. Yo no sé si en esta noche sienta deseos de orar. Yo no sé si en esta noche alguien sienta deseos de humillarse delante del Señor, no solamente en el altar, pero en su corazón. Dice: romper vuestros corazones y no sus vestidos. Romper el corazón delante de la presencia del Señor, y no solamente por externamente. Porque muchos huesos secos, hermanos, solamente aparentamos vida, pero el Señor sabe que están secos a gran manera, que no tienen vida. Pero gracias a Dios que usted y yo estamos vivos hoy y podemos invocar su nombre. Yo no sé qué irá a pasar, hermanos, qué irá a venir, pero dice el Señor que si un profeta te hablara y dice que si no pasara, tenlo por nada, ni le hagas caso. Pero dice: pero si se cumple, mejor tenle cuidado, porque el Señor hoy es el día, hermano, de salvación. Este es un día de alegría y de gozo en nuestra alma. Porque mire, ¿usted cree que el que vive en pecado es fácil soltarse? No. Dice: mañana me suelto, mañana me libro. No, el Señor quiere abrir tu sepulcro hoy. Hermano, el que vive en pecado, atado a un vicio, atado a algo o algo oculto, es como si estuviera abajo de un sepulcro. Por eso el Señor conoce el corazón, conoce la mente, conoce las intenciones del corazón, conoce cómo vivimos, cómo nos conducimos, conoce dónde nos metemos, conoce todo de nosotros. Él sabe todo, pero como Él es lleno de misericordia, no nos condena, no nos mata, no envía rayos para que nos desaparezca, sino que nos envía una palabra para que nos levantemos y creamos y tomemos la fe, gloria al nombre del Señor, la armadura de Dios, y que volvamos a las filas del ejército del Señor. Que volvamos a las filas del ejército. Los huesos secos no pueden pelear, los huesos secos no pueden orar. Los huesos secos no pueden servir al Señor. Pero cuando oyen la palabra del Señor, dice que empiezan a temblar y se empieza a oír un ruido. Mire, hay Biblias. Hay Biblias también, hermano, que tienen mucho tiempo que no se usan en la iglesia de Cristo. Aparentemente, mire, hoy tantas versiones que hay, tanta facilidad,
Pero hay menos gente leyendo la Biblia. Hay menos gente orando. Hay menos gente tratando de obedecer, tratando de esforzarse. Cada día la gente, hermano, se está secando. ¿Por qué? Porque está dependiendo de sí misma. Ese es el pecado más grande, el pecado mayor, hermano, o en el que se encierra todo, que se llama pecado. Es vivir como yo quiero, hacer lo que yo quiero y no hacerle caso a Dios. Eso significa pecado. Porque el Señor siempre nos da palabra que va en contra de lo que ya nosotros andamos haciendo. Si se fija que hay muchos que le piden consejo, pero ya tomaron una decisión. Le dice un hermano: no, es que no le va a convenir, mire, va a fracasar. Ay, hermanos, que yo venía a ver si me daba un buen consejo. Santo Dios, pues ese es el buen consejo. ¿Duele? Sí, duele. Es que yo quería que me dijera lo que yo quiero, es que ya lo planeé, ya no lo puedo deshacer, ya lo hice. Que Dios te ayude. ¿Cuántas cosas nos parecen, hermano, una locura? Que Dios habla, que Dios en su palabra, que Dios, Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él no cambia. Nosotros somos los que cambiamos. Les dijo de hombre: todos estos huesos son la casa de Israel. No eran los sirios, no eran los moabitas, no eran los egipcios. Era la casa de Israel. Era mi casa. Era tu casa. Era tu templo. El templo de Dios. En esta noche yo le voy a pedir, ¿verdad? Si usted siente en su corazón, vamos a tomarnos este tiempo en oración. Mire, si el Señor habla a tu vida, dile: heme aquí, Señor. Si es necesario, dígale: Señor, esa palabra si vendría para mí o para alguien más, o se equivocaría el pastor. Pero si es para mí, Señor, yo quiero que esa palabra abra mi sepulcro. Estoy seguro, hermano, fíjese bien, porque la palabra lo dice. Mucha gente está sufriendo sin tener que sufrir. Oiga bien lo que le voy a decir. Mucha gente está sufriendo sin tener que sufrir. ¿Por qué? Porque no es necesario. Cuando Dios está, no es necesario. No es necesario. Dice: yo abro tu sepulcro, pueblo mío, y te voy a sacar de tu sepultura y te voy a poner espíritu para que vivas, para que te puedas levantar en la mañana, para que puedas levantar las manos, para que puedas aguantar de rodillas. Mire, cuando llegue a su casa, tóquese sus rodillas. Si sus rodillas están bien lisitas, algo está pasando allí. Mire, esto no es chiste, ¿eh? Las rodillas, hermanos, son ásperas. Aunque uno se postre en carpeta, se siente así, se siente durita. ¿Por qué? Porque siempre están allí. Porque siempre están allí. Va a decir: hermano, yo eso lo tengo en los codos. Pues a lo mejor también, ¿verdad? Cuando está hincado se para con los codos. En esta noche vamos a ponernos de pie. Ya no me mire así. Para la otra semana, si Dios permite, voy a compartir. Bueno, parece que alguien nos va a compartir la otra semana, pero
Por otra semana le comparto lo que iba a compartir hoy, si Dios me lo permite, y si no, para la próxima. Gloria a Dios. Hermanos, hace mucho tiempo no nos tiramos a orar.